Gracias, pastor. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestros pastores. Amén, amén. Gracias, Señor. Pastor Jorge Gutiérrez y su amada esposa, Amén. Verónica Patricia Aldaz. Dios la siga bendiciendo, Dios la siga llenando de esa paciencia. Es verdad. Amén. Damos gracias al Señor, me uno al pastor porque verdaderamente ellas son las únicas, aparte de Dios, que conocen, hermanos, nuestro estado de ánimo. Conocen cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, cuando estamos tercos, porque en ocasiones nos ponemos tercos. No todo el tiempo, pero doy gracias a Dios por la vida de ellas. Así es, amén. Me uno también a la oración en la cual seguimos perseverando en la iglesia de Jezreel. Sí. Por el lugar, por tiempo hemos estado en oración, el Espíritu Santo nos ha estado mostrando y hermanos, debemos seguir orando para tener la seguridad de que donde va el Señor a mover la iglesia sea un lugar más adecuado, sea un lugar en el cual podamos estar un poco más si hace calor, que tengamos un aire, si hace agua, que verdaderamente nos proteja ese lugar de tantas cosas que pueden pasar. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Yo ruego ahí en tu casa, ahí en el lugar donde te encuentres. Si estás aquí en Guadalajara, seas lleno de bendición. Igualmente, si estás fuera de Guadalajara, en El Salto, en Tlaquepaque, en Zapopan, en Tonalá, donde te encuentres, que tu vida sea llena y colmada de bendiciones. Igualmente, los que están fuera de Jalisco, Dios bendiga todas las iglesias que son puestas por Cristo Jesús. Los que están más allá de México, también se reciban toda bendición. Reciban saludos de sus hermanos, Iglesia Cristiana Jezreel en Guadalajara. Bien, vamos al texto, a la lectura que es en Juan 17, del 9 al 16. Y le pareció bien al Espíritu Santo el texto de esta tarde, y el tema es el ruego de Jesús. Vamos a estar viendo, hermanos, en esta palabra cómo es que Jesús empieza a hacer ruegos al Padre, empieza a rogar, empieza a pedir por aquellos que son de Él, que eran del Padre, y el Padre los entregó a Cristo Amén. Jesús. Así es de que vamos a ir a Dios en oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te damos. Sí. Rogándote nuevamente, Señor, y sabemos que tú todo el tiempo lo has hecho, es tu palabra, que sea puesta en mis labios espiritualmente, Padre, y que esta palabra traiga el contenido que el Espíritu Santo tiene. Sí. De igual manera, sazónala con esa sal que solamente tú puedes traerla, Señor, con esa sabiduría que emana de ti. Te ruego, Padre, que bendigas mis labios. Te suplico, Señor, que mis labios no hablen más de lo que tenga que hablar, ni tampoco, Padre, que deje de hablar lo que tenga que hablar, mi Dios. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, posiblemente pueda sonar un poco de controversia estos versículos comparado con Juan 3:16. Así es de que te voy a pedir que verdaderamente apuntes para que posteriormente en casita o en el transcurso de esta semana tú puedas entrar también a la palabra del Señor, y sé que el Señor te va a mostrar de otras maneras, te va a mostrar en otros tiempos, te va a mostrar de otra manera. Igualmente vamos a bendecir la palabra del Señor hoy y cuando te la dé a ti. ¿Tienes algunos comentarios? Mira, estamos dispuestos, puedes mandarlo por este medio.
tienes nuestros números telefónicos. De igual manera puedes hacernos una llamada, hacernos saber tu inquietud. Una oración de sanidad, sabiendo que el Espíritu Santo, si es su voluntad, va a traer la sanidad. Igualmente, vamos a pedir por todos aquellos hermanos que aún están enfermos, que aún están en casita, igual que todos, que tengamos esa capacidad para poder salir adelante. Que el Señor nos siga teniendo en esa paz que solamente Él puede darla. Porque en estos tiempos ocupamos mucho de la palabra del Señor. Y no en estos tiempos, pero en todos los tiempos, pero especialmente estos tiempos en los que hemos estado quedando en casa, sin trabajo, y a veces, hermanos, no está, yo te lo digo de mi parte, no está uno equipado para estar tanto tiempo en casa. Hay ocasiones que uno no sabe qué hacer, o cómo qué hacer, o qué no hacer. Entonces por ahí puede llegar un desánimo, por ahí el enemigo puede empezar a traerte palabras, a traerte enojos. Pero rogamos al Señor que sepamos aprovechar el tiempo y poder estar dentro de la palabra de Dios. Bien, dice así la palabra, Juan 17 del 9 al 16. Si estás conmigo, ruego que pongas atención a lo que aquí el Espíritu Santo va a traer. Dice así la palabra del Señor, empezando en el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Amén. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aleluya. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Aleluya. A los que me distes, yo los guardé. Amén, gloria a Dios. Y ninguno de ellos se perdió. Amén, gloria a Dios. Sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Gloria a Dios. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aleluya. Gracias a Dios. Estamos viendo, hermanos, que el Señor empieza con un ruego. Y verdaderamente, cuando escuchamos la oración que es manifestada por el Espíritu Santo, cuando escuchamos un ruego, una petición, porque esto es lo que Jesús hizo. Jesús empieza diciendo que yo ruego por ellos. Él empezó a orar por ellos. Y el ruego de Jesús es implorar por estas personas. El ruego de Jesús es pedir con favor al Padre. Eso es lo que es un ruego, eso es lo que hace Jesús, una súplica. Gracias. Eso es lo que Jesús empieza a través del Espíritu Santo. Él empieza a manifestar. Porque Jesús empieza a orar como siempre lo ha hecho a través de toda la Biblia. Jesús siempre ha manifestado un ruego por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Amén. Entonces él empieza diciendo, ruego, Padre, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjate qué cosa más, podríamos decir que a veces no lo entendemos. Jesús está rogando por los discípulos que habían sido entregados, que habían apartado, que Jesús había apartado para él. Pero dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Vamos a entender esto. Él no ruega por el mundo. Pero hay una situación que puede y llegó a ser, o quizás pueda llegar a ser, y muchos dicen que la misma palabra de Dios, la Biblia, se contradice. Y han caído en ese dogma, han caído en esa enseñanza de que siempre estamos buscándole un error a la palabra del Señor.
Siempre estamos buscando algo en el cual yo pueda apoyarme y decir, mira, aquí está, esto está mal escrito, esto no está bien escrito, porque se contradice con otra palabra. Pero la verdad es que no se contradice, sino que cada palabra fue dicha y fue hecha por Dios nuestro Señor. Él no puede contradecirse a sí mismo. Lo que pasa es de que siempre buscamos algo para tener de qué hacernos a un lado la palabra del Señor. Ahora vamos a Juan 3:16. Todos lo conocemos. Primera parte de Juan 3:16. Dice la palabra de esta manera, es Porque de tal manera amó Dios al mundo. hasta ahí, primera parte, ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí Jesús dice, en el 9, no ruego por el mundo. Muchos pueden tomar esto una controversia, o podríamos haberlo tomado una controversia. ¿Cómo es que el Padre ruega por el mundo? Ama al mundo y envía a su Hijo. Y Jesús acá está diciendo a hoy, yo no ruego por el mundo. Pero vamos a ver a qué se refiere cuando dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver las dos maneras espirituales en las cuales el Padre habla del mundo y en las cuales Jesús se refiere al mundo. En primer lugar, sabemos que la boca de Dios, la boca del Padre, habló y fue hecho. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dice que Él dijo, háganse las estrellas, y fueron hechas las estrellas. Dijo que fue hecho los mares y fueron hechos los mares. Él habló y fue hecho. Ahora cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, Él se está refiriendo a las gentes que había en el mundo, no al mundo en especial, sino a la gente que vivimos en el mundo. Él se refiere al mundo como a los seres humanos, porque Él lo hizo todo, todo es de Él. Él ama toda su creación, Él no deja fuera a ninguna de su creación. Amén, así es. Pero ahora Jesús dice, yo no ruego por el mundo, pero vamos a ver a qué mundo se refiere Jesús. Sabemos que Jesús está hablando, no está hablándole a la tierra, no está diciendo que Él no ora por la tierra, sino por los mismos que estamos en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, al planeta Tierra, que envió a su Hijo Jesucristo. Pero no fue al planeta, sino que fue a quién, a nosotros. Y vamos a ver algo, Juan 4:9. Dice, primera de Juan 4:9, vamos a leer ese versículo, vamos a entenderlo un poco más. Primera de Juan 4:9. Hoy le ha placido al Señor estar viendo bastante de la palabra del Señor. Primera de Juan 4:9. Amén. Dice así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primeramente, Él vino y murió por nosotros, pero ¿a dónde lo envió? Al mundo, a este planeta, a esta tierra. Así es. A Él lo envió aquí. Pero primeramente, dice la palabra del Señor, que lo envió para con nosotros, para amarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, del 19 al 21. Esto es para tener un conocimiento más, hermanos, sobre de qué manera amó Dios al mundo. Para poder entender cuando Jesús dice, yo no oro por el mundo. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no cargó
a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, Aleluya. como si Dios rogase por medio de nosotros. Bendito es su Os nombre. rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hicimos pecado, Amén. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Mira, dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Así es, amén. no a la tierra. Pero estaba Dios en Cristo, estaba reconciliando al mundo. Cuando aquí habla del mundo, se refiere a los seres de este planeta, se refiere a nosotros como mundo, no a la tierra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora te das cuenta, estaba reconciliándonos Dios con Cristo Jesús. Nosotros somos del mundo, somos parte del mundo, pero no estaba reconciliando al planeta Tierra, no estaba reconciliando a este mundo de tierra o como tú quieras llamarle. Estaba reconciliando a los hombres y dice que estaba perdonándole los pecados desde antes de la fundación del mundo. Y nos encargó, fíjense, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué? Pudo haber dicho, bueno, le encargo al mundo, al planeta Tierra, la palabra de la reconciliación. Y te voy a decir algo, no tengo duda que si el Señor le haya encargado al planeta la palabra de la reconciliación, el planeta lo estuviera haciendo. Así es. Claro que lo estuviera haciendo. Porque ellos todo lo que el Creador les ordena lo hacen. Al sol le dio un trabajo. Tú vas a ser lumbrera y alumbrarás todos los días. Él no ha pedido un break, no ha pedido un descanso, no ha pedido vacaciones. Él sigue cumpliendo la voluntad del que lo hizo. Sigue alumbrando. Él sigue encendido, él sigue prendido. Él sigue reluciente diciendo, mírenme, sigo haciendo la labor que mi Creador me dio para hacer. Él sigue trabajando, él sigue lo haciendo. Así es. Y Dios tiene gozo en lo que Él ha hecho y que siguen haciendo lo que Él dijo que hicieran. Pregunto, ¿tendrá gozo en el hombre? 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Somos qué? Embajadores. Tú eres un embajador, que no se te olvide. Eres un reconciliador y eres un embajador. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nuevamente, el ruego de Jesús, como que si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Te has puesto a pensar esto, que el Señor, por medio de ti, ruega a la humanidad la reconciliación? Ahora el Espíritu Santo empezó hablando, que vete y reconcíliate con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo. Aún con tu ¿qué? Con tu enemigo, reconcíliate. Porque a nosotros nos fue dado ese ¿qué? ¿Ese qué? Tu servicio. Nos dio la Ese palabra. ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué es reconciliación? Negarte a ti mismo. Así es. Niégate a ti mismo, pero a veces, hermanos, aún estoy frente a un espejo y no me niego a mí mismo. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué eres tú? Justicia de Dios en él. Entonces, tú eres justo. Tú tienes la palabra de reconciliación. Por ti tiene que venir la reconciliación. No andes buscando en la gente del mundo, en un matrimonio cristiano, que los del mundo vengan a solucionar tus problemas. Es que es imposible, hermanos, que teniendo la reconciliación en nosotros, tanto en mi esposa y en mí, tanto en mis hijos y en mí, siempre esté buscando un juez que no es ni cristiano, que no conoce ni la palabra del Señor, pero sí nos obligamos a obedecer, hasta firmamos que tú vas a ser
la voluntad de ese juez, la voluntad de esa persona. ¿Y sabes qué? Lo hacemos, hay muchos que lo hacen, pero no venimos delante del juez supremo, no nos negamos a nosotros mismos. Así es de que el Señor estaba reconciliando al mundo en Cristo Jesús, al mundo, que somos nosotros. Vamos a ver otro versículo más de la palabra de Dios. Lucas 2:14. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando el Señor dice, ¿qué es el mundo? Lucas 2:14. Hermanos, esto es para entender que no hay ninguna, que no se contradice la palabra del Señor, que el Señor cuando está hablando nos muestra lo que Él quiere que nosotros entendamos. Lucas 2:14. Dice la palabra, si ya estás ahí, dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias, gloria a Dios. Mira lo que dice Lucas 2:14. Nuevamente, aquí el Señor ahora sí hace notorio en donde hay paz. Dice la palabra de esta manera. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. ¿Dónde está Dios? En las alturas. ¿Y en dónde está el hombre? En la tierra. Este es el mundo que Él amó. Cuando dijo el mundo es que amó a todos los hombres de la tierra. Ahora volvamos a la cita bíblica que estamos leyendo, que estamos estudiando, que es Juan 17. Vamos a leer Juan 17:9 y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay un ruego de Jesús. Siempre el Señor ha dispuesto en su espíritu de tener hombres que tengan el sentir de Cristo de Jesús y estar rogando. Y Jesús dice, yo ruego por ellos, por los discípulos, pero no ruego por el mundo. Y al decir Jesús que Él ruega por los discípulos y no por el mundo, y ahorita vamos a empezar, mediante el Espíritu Santo, a empezar a ver qué es lo que Él ruega, por qué ruega, y por qué dice que no ruega por el mundo. Vamos a Lucas 22. Aquí empezamos a aplicar la palabra del Señor, hermanos. Lucas 22. Primero es información para que nosotros, mediante el Espíritu Santo, vayamos tomando un concepto de lo que Dios quiere. Lucas 22 del 31 al 34, dice la palabra del Señor. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, Amén. confirma a tus hermanos. Aleluya. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Este pasaje lo conocemos, lo hemos leído bastantes veces. Entonces, cuando el Señor dice, yo ruego por ellos, Él siempre va a estar en oración por ti y por mí, igual que lo estuvo con sus discípulos. Porque Él conoce cuál es nuestra debilidad, Él conoce qué tan frágiles podemos ser o somos. Así es. Entonces, he aquí que Jesús anuncia la negación de Pedro, porque sabía lo que iba a pasar. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Fíjate quién se lo está pidiendo. No únicamente, y como a veces creemos que Satanás tiene poder para llegar y zarandearte y hacer contigo lo que tú quieras. No es cierto.
Eso no es verdad. Primeramente, Él pide permiso para poder hacer las cosas. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a un trigo. ¿Cuántas veces nos ha zarandeado? Y decimos que es Satanás, pero no es Satanás. Es lo que aún mora en mí. Amén, así es. Que aún sigo siendo del mundo. Amén, así es. Él le dijo, Señor, pero yo he rogado por ti. Nuevamente Jesús dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién iba a pensar que este Pedrito, después de que el Señor le manifestó que me vas a negar 3 veces, que lo vas a hacer, vas a decir que no me conoces, vas a estar fuera de mí, pero tú eras el único que me siguió de lejos, pero yo he rogado al Padre por ti, y aunque venga Satanás y venga quien venga, yo he rogado al Padre y el Padre me ha escuchado. Te van a zarandear como trigo, pero no te van a cortar, no te van a doblar, no te van a echar a perder. Así es. Gloria a Porque Jesús siempre está rogando por ti, hermano, y siempre está rogando por mí. El problema aquí es de que no nos damos cuenta quién está rogando por mí. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que soy hijo de Dios, y simple y sencillamente queda en eso. Simple y sencillamente queda en un dicho, pero no le damos la importancia que como hijos de Dios debemos de darle, debemos tomarla, debemos aplicarlas a nuestras vidas. Hemos visto a los hijos de los reyes, de los príncipes, cómo viven. ¿Por qué? Porque ellos se creen y viven la vida de un hijo de un príncipe, de un rey. La viven y la tienen y la ponen por obra. Pero nosotros que somos hijos del gran rey, que somos hijos, llamados hijos de Dios, hermanos, parece que viviéramos como que si fuéramos desheredados, que no tuviéramos esperanza, que no tuviéramos gloria, que no tuviéramos ninguna clase de bendición. Sinceramente, hermanos, no hemos vivido como lo que tenemos que ser, hijos de Dios. Como que esa palabra no entra en mí, como que esa palabra no tiene una esperanza en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Porque sí creemos que tienes vida eterna y podemos decir amén. Así es, amén. Creemos que nos libraron de todos nuestros pecados Sí. y podemos decir amén. Sí, amén. Y podemos decir que su sangre limpia todo pecado que hay en mí y decimos amén. Sí, amén. Podemos decir que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz y decimos amén. Así es. Pero no creemos que un día vamos a estar sentados a la diestra de Dios. Eso no lo creemos. Se nos hace imposible. Y muchas veces no decimos amén a esa palabra de Dios. Porque aún nosotros no nos hemos convencido a nosotros mismos que nuestros pecados fueron borrados. Así es. Gloria Es a un Dios. peso de Aleluya. carga que siempre me tiene Bendito sea. y me lleva y me doblega y me tira y me tiende. Pero no lo hemos confesado, no lo hemos creído. Y esa confesión, hermano, si no viene de parte de Cristo, si no viene del Espíritu Santo, te va a tener en prisión. Así es. O siempre va a llegar alguien que te diga, ay, eres cristiano. Si conoces hermanos que llegan así amorosos, eres cristiano y andas haciendo estas cosas. Así es. Dice Jesús, pero yo he orado por ti para que no te falte tu fe. Hermano, si no fuera por la oración de Cristo Jesús, nuestra fe ya estuviera tirada. Así es. Verdaderamente, hermanos, no sé yo dónde estaría si no es que Cristo Jesús estuviera orando por mí. Posiblemente muerto, perdido, desaparecido, en la casa de la risa. Perdóname que te lo diga de esta manera. ¿Por qué? Porque a eso es lo que yo iba. Cuando yo no me creo que soy hijo de Dios y que Cristo está orando por mí, hermano, nada va a suceder. Nada va a suceder. Lo mismo con Pedro. Pero Cristo le dice, mira lo que le dice, 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Y tú, Pedro, tú, terco, tú que me negaste, tú que eres de esta manera, una vez vuelto, una vez que regreses
Una vez que te des cuenta, una vez que tu mente vuelva, una vez que tu espíritu te confirme, confirma a tus hermanos. Oigan, ¿a quién le van a dar en lo natural? ¿A quién le van a dar a alguien que se encargue de un verdaderamente algo tan grande, a un ser humano que ha negado, que no ha querido caminar con el Señor? Si no es por los ruegos de Cristo Jesús. Si no es Él quien intercede por ti. Déjame decirte, el Padre, antes de la creación, Él ya estaba reconciliando al mundo. Y te estoy hablando, si nos vamos a la palabra del Señor 8,000 años atrás, ya estaba reconciliando el mundo. ¿Pensaste tú que 8,000 años ibas a estar en este momento aquí? ¿O yo? Claro que no. Mas sin embargo ya estaba la reconciliación de mi parte, ya estaba el beneficio para mí, ya estaba la salvación para mí. Por eso el Señor dice, yo ruego por ellos, yo sigo rogando por ellos, porque yo sé que ellos van a venir y van a tomar tu palabra, porque yo he dado a conocer tu palabra y ellos la han creído. Desafortunadamente, ¿por cuánto tiempo creemos o hemos creído a esa palabra? Hermanos, es que verdaderamente deberíamos de entenderlo, de tomarlo en nuestros, no sé, hermano, ¿cómo decírtelo? Pero eres hijo de Dios. Así es. Gloria a Dios. Eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Y quien ruega por ti es nada menos que Cristo Jesús. ¿Te imaginas a Cristo Jesús rogando por ti? Pero en el natural, ¿cuántas veces han rogado por ti o te han rogado y hemos rechazado esos ruegos, esas súplicas? Cuando viene de tu esposo o de tu esposa pidiéndote un perdón, no las aceptamos, no los tomamos. De un hermano, de un padre, de una madre, de algún vecino, alguien que hizo un mal contigo. Y vienen y te ruegan, perdóname, mira, te suplico. ¿Cuántas veces hemos nosotros tomado ese perdón? ¿O cuántas veces has ido tú a pedir perdón? Pero es que yo no hice nada. Precisamente, Jesús no hizo nada y está rogando por nosotros. Amén, así es. Los que teníamos que haber rogado al Padre desde que nacemos, Señor, te ruego por la salvación. Ten piedad de mí. Entonces, cuando Jesucristo empieza a orar, a rogar, a suplicar, fíjate lo que él hace. Él ora, él ruega, él implora, él suplica con favor. ¿Te imaginas qué tan grande es la súplica de Cristo Jesús? Que el Padre la toma, la acepta y la hace. Así debería ser nuestro ruego delante del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te aseguro que muchas cosas cambiarían. Amén, así es. Muchas cosas cambiarían en la vida de un cristiano. El ruego al Señor, un ruego, una súplica, un perdón, pidiendo con favor. Vamos a ver, hermanos, Colosenses 2:20. Esto lo acabamos de ver la semana pasada. Colosenses 2:20 dice de esta manera. Colosenses 2:20. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Dice la palabra del Señor. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Mira lo que dice la palabra del Señor. Si habéis muerto en Cristo a los principios elementales del mundo, si nosotros en Cristo Jesús ya hemos muerto a los principios elementales de este mundo, hermanos, para nosotros ya nada tiene valor en los conceptos o los principios elementales de este mundo. Nuevamente, ¿estás conmigo? Amén. Pues si habéis muerto con Cristo, aquí es una buena pregunta. ¿He muerto en Cristo Jesús verdaderamente? ¿O me he hecho el muerto simple y sencillamente?
Como cuando sale un oso, ¿qué es lo primero que te dicen? Si te encuentras un oso, no lo ataques, no corras, pues te va a alcanzar. Lo primero que tienes que hacer es, hazte el muerto. ¿Cuántos han escuchado estos consejos? Amén. Pero aquí dice, si habéis muerto con Cristo, no que te hagas el muerto en Cristo Jesús, porque sí, hermano, pareciéramos, a veces de lejos nos vemos que verdaderamente hemos muerto en Cristo Jesús, pero parecemos. Pero no hemos cambiado a los conceptos rudimentarios de este mundo. Aún seguimos viviendo en esos principios de este mundo, en los principios que me fueron enseñados, en los principios que yo tomé, en los principios que a mí me gustan, que a mí me satisfacen. Entonces, en verdad, no he muerto en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús no he muerto. He creído, vanamente he creído que he muerto en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo sabes, pastor? ¿Cómo lo sé, hermano? ¿Por qué? Porque aún sigues en los conceptos y principios de este mundo. Aún sigues deleitándote en ellos, sigues gozándote en ellos. No has negado verdaderamente que tu vida ya es una criatura nueva, que ya estás en Cristo Jesús. ¿Por qué motivo? Porque aún te sometes a ellos, aún vives por ellos, aún los estás esperando, como cada año. Déjame decírtelo, cada año se puedo celebrar en grande y tengo 360 días o 350 días para arrepentirme, pero con ansias estoy esperando nuevamente ese año para volverlo a repetir y me vuelvo a arrepentir, entonces, y volverlo a cometer y me vuelvo a arrepentir. Entonces, no estás muerto en Cristo Jesús. Así es. Te estás haciendo el muerto. Pero ¿a quién quieres engañar? ¿Crees que yo puedo engañarte a ti sabiendo mi conducta por años? Claro que no. ¿Podemos engañar al Señor? Claro que no. ¿Y a dónde te llevan esos conceptos? ¿De dónde te libró el Señor? ¿De dónde sacó el Señor a su pueblo amado? La esclavitud. ¿De qué? De la esclavitud. Gracias, amados. Porque aunque créalo o no lo creas, hermano, mientras estés en esos viejos conceptos, mientras estés viviendo bajo ese régimen, cuando sigas todavía en los principios elementales del mundo, te haces un esclavo. Sin que tú lo reconozcas, te haces un esclavo. Pero como no nos damos cuenta, porque siempre hemos vivido en esa esclavitud, y creyendo que para nosotros es bueno, así como el pueblo le dijo a Moisés, oye, ¿a qué nos sacaste acá al desierto? ¿A morirnos de calor, de sed, de hambre? Mejor me hubiera quedado allá. Allá sí había fiestas, allá sí había reuniones. Lo que allá había, hermanos, es que estaban siendo, ¿qué? Esclavos. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 4:3. Gálatas 4:3. Vamos a estar viendo, hermanos, varios pasajes bíblicos y yo le doy gracias a Dios porque vamos a ir aprendiendo un poco más. Así es. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así también nosotros, ¿quién? Nosotros, Dígalo yo. fuerte. Nosotros. Yo, o sea, yo, nosotros. Yo. Nosotros. Cuando éramos niños, muchas veces te han dicho que tienes alma de niño y no nomás alma, pensamiento, ya siendo mayor, que no hemos crecido en nada, que pareces un niño por tus hechos, por la manera en que te conduces. Un niño que es cuando quiere algo a la fuerza, ¿qué se le llama? Que es un niño que berrinchudo, pero que quiere es que yo lo quiero y empieza a llorar y a patalear pero no está llorando, simplemente está haciendo ¿qué? Lo que él conoce que va a funcionar, lo que él conoce que papá y mamá va a decir, bueno, ten ya, cállate, está bien. Manipulador, chantajista, y es un niño. Aquí nos dice la palabra lo mismo. Así también nosotros cuando éramos niños, cuando hacíamos chantajes, ahora ya no los hacemos. Amén, así es. Ahora ya no somos tercos. Ahora ya no somos manipuladores. Porque eso es cuando yo era niño en la fe, cuando no conocía de la palabra del Señor, cuando no era un embajador, cuando no estaba conmigo la reconciliación, si era un niño.
La reconciliación yo la tenía a mi alcance, haciendo lo que yo quería. Así es. No había nada bueno de mí. Yo quería todo lo bueno de todos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Estábamos en qué? Éramos esclavos. Bajo los rudimentos ¿de dónde? De el mundo. Por eso Cristo dice, yo no oro por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es una esclavitud. Lo que habita en el mundo, los conceptos, los principios, es una esclavitud. Y aún me sigue tratando como niño, un niño berrinchudo, un niño que no quiere saber nada más que obtener lo que yo quiero. Y yo sé cómo hacerlo. ¿Tú sabes cómo hacer un berrinche para obtener lo que tú quieres? ¿Verdad que sí? Desde niños. Entonces seguimos siendo que esclavos de esos berrinches, de esos principios del mundo, No, hermano, esto no es del cielo, esto no es de arriba, esto es del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gálatas 4:9, ahí mismo. Dice la palabra del Señor, mira lo que dice la palabra del Señor. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Es verdad, dilo, es verdad, verdad. dice, Así es. mas ahora, hoy, ya no eres niño, mas hoy, conociendo a Dios. Y aquí dice el apóstol, espérate, no conociendo a Dios, porque ¿quién puede conocer a Dios? Dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Mira, nosotros no conocemos a Dios, pero Él sí nos conoce a nosotros. Amén. Él sí nos conoce a nosotros. Y viene aquí una interrogación. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si Él ya te libertó, si ya te conoció, si ya puso en ti la libertad, ¿cómo es posible, dice el Señor, porque te conoce y me conoce, cómo es posible que quieras volver, que quieras regresar, que quieras volver a los débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? A los débiles, ¿a los qué? Débiles y pobres rudimentos. ¿Cómo les llama el Señor a tus niñeras? Pobres y débiles. A tus malas crianzas, pobres y débiles. ¿Por qué si Él ya te sacó? ¿Por qué si Él te conoce? Porque Él ya te conoce. Amén, así es. Aunque yo no le conozca del todo, pero le conozca, pero dice, o más bien que Él nos conozca a nosotros. ¿Te imaginas qué es eso de decir que Dios te conoce? Que Dios conoce tu caminar, que Dios conoce tu despertar, que Dios conoce tus pensamientos, que Dios conoce tu corazón. Así es. Porque los conoce o no los conoce el Señor. Amén, que conoce todo lo de nosotros. ¿Y cómo les llama? Débiles y pobres. Yo soy un débil y un pobre cuando me regreso a los rudimentos del mundo. Cuando era niño sí caminaba en ellos porque no conocía a Dios. Pero ahora si tú te jactas de decir que conoces a Dios y que hablas la palabra del Señor y que eres discípulo del Señor y que vas a la iglesia del Señor y que predicas la palabra del Señor y que cantas alabanzas al Señor, pero aún así quieres volverte a los débiles y rudimentos del mundo. Pero una cosa es de que digas, yo conozco a Dios, y otra cosa es de que Dios diga, yo soy el Dios de Jorge, yo soy el Dios de Javier, yo soy el Dios de Verónica, yo soy el Dios de Marina, yo soy el Dios de Marcos, yo soy el Dios de Irma. Esa es la diferencia, que Él diga, yo soy el Dios de ellos, porque yo puedo decir que Él es mi Dios, pero que Él diga, yo soy el Dios de Javier. Hermanos, debemos despertar. Debemos devolvernos, de no volver a ir a esa esclavitud. Así es. ¿Ok?
Jesús dice, yo no ruego por el mundo, pero sí ruego por ellos. Hay una gran diferencia. Jesús siempre va a estar orando por ti y por mí, pero no va a estar orando por los viejos y débiles rudimentos de esta tierra, porque Él los conoce y sabe que eso es lo que te ha apartado de caminar con el Señor. Sabe que lo del mundo te ha esclavizado. Y dice Jesús, ¿cómo es posible si ya te liberté, ya te hice libre y eres libre en Cristo Jesús? Quieras volverte a esos rudimentos pobres y débiles. ¿Cómo prefieres la pobreza y la debilidad y seguir esclavizado? ¿Cómo es eso posible? Pues es posible. Es algo que no podemos entender, es algo que no podemos comprender. Lo que debemos entender es no de dónde me sacó el Señor, aunque lo entiendo, sino a dónde me va a llevar. Que tu mente esté, ¿dónde me va a llevar? Y no estar, es que me sacó de aquello, y es que yo vivía ahí, y yo era muy feliz en aquel tiempo. Y aunque no es cierto, como el pueblo de Dios, estaban esclavizados. ¿Nos gusta la esclavitud? Al parecer, yo diría más bien, voy a buscar adelante, prosigo a la meta, al blanco, a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me espera adelante en el Señor? Si Él sigue orando por mí, grandes cosas vienen por mí. Si Él sigue orando, si Él sigue implorando, si Él sigue pidiendo a favor mío, hermanos, es que algo grande va a suceder en ti. Pero por favor no quieras volverte a los viejos rudimentos del mundo de los cuales Él te sacó, de los cuales aún te llama la atención, de los cuales aún hasta puedes decir, muero por ellos, como antes moría por ellos. ¿Cómo es posible que todavía sigamos en esos pensamientos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, Gálatas 4:9 dice, viejos inútiles, elementales para estar esclavizados de nuevo, débiles, inútiles, elementos para estar esclavizados de nuevo. ¿A ti te complace tener o seguir siendo débil? ¿Te llena a ti seguir siendo inútiles todo lo que hagamos? Yo pienso que a nadie. Yo pienso que a nadie, hermano. Y esto lo hablo por mí mismo. Pero podemos, y en ocasiones estamos en esas situaciones. Porque sí estamos, hermanos. Sí estamos en esas situaciones que aún nos tienen la mente débil, la mente inútil. Por eso es que el Señor está pidiendo por nosotros. Así es. No ruego por el mundo, dice el Señor. Santiago 4:4. Vamos a la palabra del Señor, Santiago 4:4. Si lo tienes, grita un fuerte amén, que yo te escuche. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nuevamente, oh almas adúlteras. Y pensábamos que únicamente el adulterio era a conocer a mujer o conocer a hombre. Eso no está diciendo aquí el Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso es ser un adúltero. Tener la amistad del mundo que es en contra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, no el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no es el mundo, es la amistad que tú tienes con el mundo, es enemistad contra Dios? Y lo que tú tienes de amistad con el mundo es en contra de Dios. Es en contra de Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, levante las manos los amigos del mundo. Levanta la mano. Yo me atrevo a levantarla. Porque si dice que Dios me conoce, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Pero es que él dice que estaba en Dios conciliando al mundo y a nosotros, sí, al mundo y a ti, sí. Pero tú amas más la amistad del mundo que la amistad de Dios. Aún te llama más la que el mundo te ofrece o te ofreció por mucho tiempo y no hemos apreciado la amistad de Dios. No la hemos apreciado. Mira que esta palabra no es fuerte, es verdadera. Oh, almas adúlteras, es una verdad. Eso no es que pueda decir uno que se asuste. Hermanos, sabemos que hemos adulterado en contra del Señor. Así es. Lo sabemos. Pero lo que yo no sabía es de que si yo todavía deseo la amistad del mundo, me hace en contra de Dios. Y no es que yo diga, es que doy un paso a la izquierda y un paso a la derecha, y un paso a la izquierda y un paso a la derecha. Ahora soy frío y mañana soy caliente. No, hermanos. Si tú das un paso a la izquierda, para Dios ya diste los dos, porque no has sido sincero delante de Dios. Por eso nos llama adúlteros, porque estamos tomando de dos caminos. Pero para Él, al dar un paso a la izquierda, es que dijiste, ya te fuiste, Javier. Para mí no hay a medias. Para mí no es que estés un paso a la izquierda y tres a la derecha. Para mí, si estás dando un paso a la izquierda, ya estás fuera del concepto que yo tengo. Y te conviertes en enemigo mío. Pregunta. En la Biblia hemos conocido los enemigos de Dios. ¿Les ha ido bien? Es una pregunta. ¿Les ha ido bien? No, ¿verdad? Pero aquí es donde Jesús dice, pero yo estoy orando por ellos. Yo sé que se convierten en tus enemigos, pero yo sigo orando por ellos. Porque todos los que tú me diste, ninguno se va a perder. Ninguno. Pero es necesario que entendamos que Él sigue orando por nosotros. Hermanos, si no fuera la oración de Jesús, este que te está hablando no estuviera aquí hablándote por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios y la misericordia del Señor. Así es. Y no creo que tú tengas pensamientos muy diferentes a los míos, ni actitudes. Todos nuestros pensamientos el Señor los conoce. Así es. Todas nuestras actitudes, todo lo que hacemos. En vez de ser embajadores de Cristo Jesús, somos embajadores de la oscuridad, de las tinieblas. Y actuamos más como embajador de tiniebla que embajadores de la luz. Somos más de los que no reconciliamos que los que reconciliamos en el nombre de Jesús. Y es una verdad. Padre. Por eso el Señor dice, yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo. Imagínate a Jesús orando por el mundo, por las montañas, por el mar. Te aseguro que ellos se estremecen al escuchar sus nombres, te lo aseguro. Y nosotros, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, sí soy. ¿En verdad eres hijo de Dios? Sí. ¿No ves que traigo Biblia? ¿En verdad eres hijo de Dios? ¿No ves que predico en la iglesia? Oh, almas adúlteras, nos dice el Señor. Segunda de Pedro 2:20. ¿Cuántos dicen amén por estar buscando en la palabra del Señor, en la Biblia? ¿Cuánto tenías que no buscabas tanto en la Biblia? Amén. ¿Cuál dijimos? Segunda de Pedro 2:20. 2:20. Vamos a leer. Segunda de Pedro 2:20. ¿Quién lo tiene? Amén. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, Amén. enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, decimos amén,
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cómo les llama? Contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. No por mi conocimiento, no porque yo soy bueno, sino por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas. ¿Son qué? Vencidos. Si tú te vuelves a enredar en esos rudimentos débiles, inútiles del mundo, si vuelves a enredarte o te estás enredando y sigues enredándote y sigues enredándote, eres vencido, vas a ser vencido. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque sigues torciéndote en ellos, sigues deleitándote en ellos, haces a un lado la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? ¿Vas a ser qué? ¿Cómo dice que voy a ser qué? Vencido. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sí. Si ya nos sacó el Señor, si ya nos libró de esa contaminación que es el mundo, de esa contaminación que es el pecado, de esa contaminación que me envenenaba, de esa contaminación. ¿Qué hay en una contaminación? Si hubiera contaminación en tu recámara, en tu cuarto, ¿qué te pasaría? Te ahogabas, te morías. Sí. De esa contaminación del mundo. Y vuelvo y me enredo otra vez en esa contaminación, voy a caer. Y si dice la palabra que voy a caer, es porque voy a caer. O posiblemente ya esté caído. Sí. Porque me regreso. Aunque el Señor ore por ti, Él no ora por las cosas del mundo. No ora por lo que te va a pasar. Él ora por ti. Amén. Así. Para que tú salgas adelante. Esa es su oración. No para que caigas. Yo voy a orar por el pastor Javier para que se siga enredando y vuelva a caer, pero vuelvo a sacarlo. No es así. Y aunque sí es en la vida, no tiene que ser así, porque Él es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Corintios 12:20. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 12:20. Mira lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto. Dice la palabra del Señor. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Tú piensas que Cristo va a orar por esto? De ninguna manera. Esas son las cosas que hay en el mundo. Y esas son las cosas que hacen enemistad entre Dios y el hombre. Si tú amas las cosas del mundo, si tú te haces amigo de las cosas del mundo, te haces enemistad con Dios. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, dice el apóstol, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, mas haya entre vosotros contiendas, enemistad en contra de Dios. Te enredas en las contiendas y caes. Te contaminas en las contiendas. Murmuraciones. Eso no hay en Jezreel. No hay murmuraciones. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque te vas a enredar. Viene un murmurador y viene otro y te habla y te enredas y te enredas y te enredas. Y al rato ya están caídos o estamos caídos, contaminados. ¿Con qué? Con los débiles y con las... ¿qué decíamos? ¿Débiles y qué? A ver, volvamos. Débiles, inútiles,
y nos volvemos a ser esclavos nuevamente. Si el Señor ya nos sacó, hermanos, de esta esclavitud, dice, ¿por qué quieres regresarte nuevamente y ser esclavo? ¿Esclavo de qué? De envidias, de contiendas, de ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Gracias a Dios no hay desórdenes en la iglesia, porque esos me van a enredar. Si uno es desordenado, hermanos, va a conducir a los demás al desorden, porque yo me enredo. Yo estoy fácil de enredarme. No necesitan mucho, hermanos, para volverme a esclavizar, para volver a caer. Dice que Él no quiere que haya entre nosotros, entre la iglesia del Señor, enredos. Imagínate que te dieran una canasta llena de esos arponcitos chiquitos con los que pescan, todos enredados en hilo. ¿Cuándo pudiéramos desatarlos? Hermano, esa es la amistad del mundo. Y la amistad del mundo te va a volver a llegar. Por eso dice que su primer estrado va a ser peor que como él estaba. Así es. Que como él fue hallado, va a ser peor, va a ser peor. Santiago, hermanos, vamos a ver qué nos habla Santiago 3:14. Santiago 3:14. Estamos entrando en tema. Esto es para que podamos entender, para que podamos ver verdaderamente por qué Jesús no ora por el mundo. Jesús no está orando por aquello que nos tuerce, por aquello que nos engancha, por aquello que me contamina, por aquello que es inútil, por aquello que es perverso. Jesús no ora por eso, hermano. Aunque están en mí, Él está orando por mí, no lo que está en mí. Amén. Santiago 3:14. 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Nuevamente. Pero si tenéis celos, ¿qué? Amargos Celos amargos y contención y contiendas. en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Jesús. Entonces, si yo tengo todos esos conceptos en mi vida, voy a mentir frente a la verdad. Frente a la verdad, que es ¿quién? Cristo Jesús. Celos amargos, ambiciones personales. Mentimos ante la verdad, mentimos ante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos ambiciones personales, celos amargos, contiendas. Todo eso me separa y me hace hacer una enemistad en contra de Dios, porque aún vivo en esos viejos rudimentos de la carne. Y aquí hoy que podemos entender por qué Jesús no ora por el mundo. Pero no es que no ore Él por las personas. Él no ora por lo que hay en el mundo, por lo que habita en el mundo, por lo que habita en ti y en mí, antes de venir al conocimiento de Cristo Jesús. Y aún así, viniendo al conocimiento de Cristo Jesús, hermanos, aún todavía estamos batallando, aún todavía estamos en esa enemistad entre la carne y el Espíritu Santo. Pero por eso Jesús está orando por ti continuamente, día y noche. Él no duerme, Él no se cansa, hermano. Él sigue abogando. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, ¿qué? El justo. Hay una palabra, un salmo que dice que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Pero es la oración de Cristo Jesús. Sí, ¿a poco yo creí que yo era la oración mía, que yo soy el justo? Y muchas veces escuchamos ahora que llegan y te dicen, es que la oración del justo puede mucho. Y te dan una palmadita en la espalda. ¿Cuál justo? Si Jesucristo está orando por mí, para que no caiga mi fe, como a Pedro, pero yo he orado por ti, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Fíjate quién te ha pedido, hermano, en lo espiritual.
No te está diciendo un presidente, no te está diciendo un artista, no te está diciendo un nombre de una persona, te está diciendo aquel que puede utilizar lo que él conoce para que tú caigas. Porque una vez que tú te retiras de Cristo Jesús, ¿quién crees que entra? Una vez que dejamos de orar, una vez que dejamos la voluntad de Dios, ¿quién crees que entra en escena? El enemigo. Tú le das esa oportunidad de que él entre, haciendo a un lado las cosas del Señor. Tú le das la oportunidad, tú le abres la puerta, tú le tiendes la mano, es más, hasta le tiendes una silla. Ven, siéntate aquí, a mi lado, te extrañé mucho. Tenía mucho que no tenía celos amargos, ahora quiero sentirlos. Sí. ¿Por qué te vuelves a enredar? ¿Por qué te vuelves a contaminar? O podemos pensar que la oración del justo no es suficiente. ¿Tú qué piensas? Que Jesús ora por nosotros, pero no es suficiente. ¿Necesitamos otra oración más preciosa que la de Cristo Jesús en mi vida? Piénsalo. Porque es que aún seguimos en esas cosas. Porque nos hacemos amistad nuevamente con el mundo. Así es. Nos hacemos amistad nuevamente con el mundo. Juan 17, regresamos a Juan 17. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos en el 9, el 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, dice Jesucristo. Yo ya no estoy en el mundo. Pero ¿cómo que no está en el mundo si ahí estaba hablando con ellos? Mas estos están en el mundo, los discípulos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como somos nosotros. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Cuándo hemos tenido ese sentir de que yo soy uno en la iglesia, con mi hermano, con el pastor, de que yo soy uno con los que estamos en la iglesia? Tal pareciera que no hay ese sentir, no ha llegado ese sentir a la iglesia de que seamos uno como Jesús es con el Padre. No lo hemos sentido, no lo hemos vivido, no lo hemos convivido, porque cada uno tiene su propia opinión, cada uno jala por un lado, cada quien quiere ser lo que él quiere ser. No nos hemos sometido a la voluntad de Cristo Jesús. No estoy muerto en Cristo Jesús, porque si estuviera muerto en Cristo Jesús, fuera el mismo sentir el mío que del pastor, que el del hermano de la alabanza, que el del hermano que hace el baño, con el hermano que trae las cosas. Fuera el mismo sentir, sería uno con él, un mismo sentir, un mismo espíritu. Pero no lo es, porque todavía soy una amistad con el mundo. No somos uno en la iglesia. Y eso es algo que Dios está orando por nosotros, para que seamos uno en la iglesia. Sí. Ahí solamente hay un rey, es Cristo Jesús. Aleluya. Así es. Solamente uno. Pero ¿cuántos reyes nos sentimos? ¿Cuántos dioses nos sentimos? Que tiene que hacer lo que yo digo, tiene que hacer porque yo grito mejor, porque y yo tengo una mirada más fuerte, porque si no me voy a enojar y me voy a ir de la iglesia, y es que se tiene que hacer de esta manera porque yo creo que es lo mejor. Todos los demás no piensan, todos los demás no razonan, únicamente soy yo. Y verdaderamente sí, únicamente eres tú. Pero el que se está enredando en la envidia, en la vanagloria, y si te vuelves a enredar esos rudimentos inútiles, débiles, estás vencido, estás caído. Estás caído. Y a veces venimos delante del Señor, ¿por qué mi vida no ha sido el propósito tuyo? ¿Por qué es que mi vida aún no ha sido bendecida? ¿Por qué en mi vida todavía tengo este tipo de problemas, este tipo de fantasías, este tipo de inexperiencias, y todavía las vivo, pero todavía me llaman la atención? Porque no hemos sido uno en Cristo Jesús. Así es, amén. Cristo Jesús no ora por tus sentimientos. Cristo Jesús no ora por lo que tú deseas. Él no hace ese tipo de oraciones. Él no lo hace. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Quién nos guarda en el mundo?
¿Quién nos guardaba? Cristo Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿nos sigue guardando hoy? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él rogó nuevamente al Padre para que enviara ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Él volvió a rogar. ¿Y fue hecho o no fue hecho? Fue hecho. Todo lo que Jesús pide al Padre, dice, todo lo que yo le pidiera al Padre, el Señor lo va a hacer. Ahora, ¿no ha podido entonces con nosotros Cristo Jesús cuando ora por nosotros? Conmigo se ha podido. No, hermano. Si el Señor me conoce, ¿tú piensas que nosotros no conocemos a los de la iglesia? Aunque sea por encimita, los conocemos. Tú sabes cuando sale una palabra en verdad de mi boca, y yo sé cuando sale una palabra en verdad de tu boca. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No lo hemos hecho. Que te hemos hecho o me han hecho creer que sí, eso es muy diferente. Pero verdaderamente en el caminar del Señor hemos visto y han visto mis actitudes que no son las correctas. Y hemos visto tus actitudes que no son las correctas. Si el único engañado soy yo o eres tú. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Únicamente el hijo de perdición. 13. Pero ahora voy a ti, dice Jesús, y hablo esto en el mundo. Hablando el Señor en el mundo. No al mundo ni por el mundo, en el mundo, aún estando en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Para que tengan qué? Mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora, ¿tenemos el gozo de Cristo Jesús cumplido en mí mismo? O sea, ¿está el gozo de Cristo Jesús en mí? Y ya fue un cumplimiento, ya está en mí ese gozo. Imagínate, el gozo de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Tú tienes ese gozo, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo lo tengo. Déjame decirte que no. Nos falta mucho para tener ese gozo. Y espero que por esta palabra que viene del Espíritu Santo empezamos a caminar en el gozo de Cristo Jesús. Que seamos uno en la iglesia. Que tengamos el gozo de Cristo Jesús completo en mi vida. ¿Cómo? Completo en mi vida. No en pedacitos, no cuando yo quiera, no por porciones, hermano. No deleguemos a Jesús en porciones, o cuando yo quiera, cuando yo lo necesite, como que se ocupara de un amuleto, como que se ocupara de algo en el momento que yo quisiera. El gozo del Señor debe de ser completo, genuino en mi vida. Permíteme esta palabra. ¿Tú te gozas en el gozo que has tenido ahora? ¿En tu gozo? Posiblemente hemos llorado más en nuestro gozo que en lo que nos hemos gozado verdaderamente. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es que no se cumple lo que yo quiero. Es un gozo que yo quiero, que yo debo, y creo que yo me lo merezco. Pastor, yo me merezco ese gozo. Pastor Averito, yo me lo merezco. Amada, yo lo merezco. Pero no mi gozo, sino el de Cristo Jesús en mí. Para que entonces haya ¿qué? Reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Que ya no me enrede más, que ya no busque lo del mundo, que no me haga amistad con el mundo, ni las cosas que el mundo me ofrece. Lo que para ti el mundo puede ofrecerte es muy diferente para lo que a mí el mundo pudiera o me puede ofrecer. Pero es continuo, hermano, eso lo vemos día tras día, año tras año, que es el mismo gozo inútil, pobre, débil del ser humano, y no es el complemento que el gozo cumplido en sí mismo, el gozo cumplido en sí mismo. Tienes que tener un gozo que verdaderamente se cumpla en ti. ¿Y cuál es el gozo que tú debes de tener? ¿Cuál es el gozo que está en ti de Cristo Jesús? ¿Cuál es el gozo? ¿En qué te gozas en la palabra del Señor? ¿En qué te gozas en los mandamientos de Dios? ¿En qué te gozas en la escritura del Señor? ¿Lo has meditado? Que debe de ser Él tu complemento, tu gozo, tu todo. Debe ser Él en ti, por ti y para ti. Igualmente tú debes de ser para Él, que Él sea el todo en ti. Ese es un gozo cumplido, hermano. Un gozo completo, un gozo que te lleva a lugares, dice el Señor, que nosotros no conocemos.
Mi gozo cumplido en sí mismo. Juan, vamos a ver Juan 15:11. Aquí nomás nos regresamos poquito. Deja ver si es, porque ya no lo entendí si es 15 o es 13, hermano. Sí. 15:11 dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el gozo del Señor, hermanos? Mira, Amén. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿en quién? Nosotros. En nosotros. Para que el gozo del Señor esté en nosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir el gozo de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a llegar a ser efectivo? ¿Cuándo yo voy a decir, yo tengo el gozo del Señor? Gracias al Señor que ahora estoy completo en ese gozo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el gozo del Señor. Que nosotros nos amemos unos al otro. Que no amemos las cosas del mundo. Que no amemos la satisfacción del mundo. Sino que yo ame a mi prójimo. Y ese es el gozo cumplido que debemos de tener. ¿Cuántos nos amamos, hermanos? Verdaderamente. En la palabra del Señor. Cuando yo veo a un hermano, siento ese gozo, siento ese amor, siento esa pasión por salir. Decir, hermano, yo te amo en Cristo Jesús. Tenía ganas de verte, tenía ganas de darte la mano, de estrecharte. Tenía ganas de pedir una bendición, de orar por ti, que tú ores por mí. ¿Cuándo ha habido ese gozo? Todo lo contrario, nos andamos rodeando, nos andamos a veces haciendo hasta malas caras. Bueno, de malas caras, muchos quizás podamos tener una cara mala, pero no es que uno tenga que esté haciendo malas caras, hermanos. Verdaderamente. Entonces, ese es el gozo. Que nos amemos unos a otros. Y que seamos uno, como Dios y Cristo Jesús. Ese es el gozo cumplido en Cristo Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué te puede traer satisfacción en el mundo? ¿Tu cuerpo? ¿Tu baile? ¿El trabajo? Gracias, pastora. Posiblemente tus propiedades. Todo pasa. Tus hijos. Todo pasa, hermanos. Todo se va, todo se acaba. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este gozo debe de permanecer para siempre en nosotros. Debe de permanecer siempre en nosotros. Déjame decirte algo. ¿Tú te has gozado en la iglesia? Y si te has gozado, ¿por qué te has gozado? ¿Por qué te has gozado? Déjame decirte, hermanos, Juan 3, del 29 al 31, nos habla de un novio y de un amigo. Juan 3. ¿Quién conoce ese pasaje? El que tiene la novia, Así ¿es qué? Es el novio. Juan 3, 29 al 31. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3, 29 al 31 dice la palabra del Señor así. El que tiene la esposa es el esposo. Amén. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente ¡Aleluya! de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Bendito sea el Señor. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Así es. 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Aleluya, digan gloria al Señor. Mira, dice la palabra 29. El que tiene la esposa es el esposo,
mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Amén. Así es. pues, mi gozo está cumplido. ¿De qué? De que el amigo se goza de la voz del novio. Déjame decirte, Cristo Jesús es el novio. Amén. Y tiene la novia, que es la iglesia del Señor. Amén. Y dice que el amigo del esposo está a su lado. Tú estás al lado, hermano, de la iglesia, o estás dentro de la iglesia del Señor. Pero Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Y la oye y se goza grandemente a la voz del esposo. ¿Has escuchado la voz del esposo y te has alegrado grandemente? ¿O ya no escuchas la voz de Cristo Jesús? Porque Él es el esposo de la iglesia. Desafortunadamente hay amigos que quieren tomar a la novia, quieren tomar a la iglesia. Y es aquellos que dicen, esta es mi iglesia. Esta es la iglesia que yo fundé. Estas son mis ovejas. Hermano, tú eres el amigo, tú no eres el novio. Hermano en Cristo Jesús, tú no eres el novio. Y tú únicamente te gozas cuando dices que tú eres el novio, pero tú eres el amigo. Únicamente. No tomes a la esposa de Cristo Jesús como tu esposa. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no va a haber gozo. Va a haber únicamente que te vas a enredar. Vas a caer. Vas a caer. La novia solamente tiene, o la esposa solamente tiene un esposo, que es Cristo Jesús. Así es. Solamente. Solamente. No nos hagamos, hermanos adúlteros, queriendo tomar a la iglesia. Así es. Y dice que el amigo oye la voz del novio o oye la voz del esposo. Oímos la voz de Cristo Jesús. ¿Y qué hace el amigo? Se goza grandemente. ¿Por qué? Porque ve que el novio viene por la novia. El esposo viene por la esposa, por la iglesia. Amén. Y yo me gozo cuando eso vaya a suceder. Porque yo voy a estar ahí. Gloria a Dios. Así. Porque Cristo Jesús sigue intercediendo por Así es, mí. Padre. Hermano, no te molestes, esta es palabra de Dios. No es tu iglesia, no son tus ovejas, no es tu novia, no es tu esposa. Es la esposa del Cordero. Arrepiéntete y ten gozo en el Señor. Nunca ha sido tuya y nunca lo va a ser. Nunca va a ser tuya y nunca lo va a ser. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? ¿Para qué? Para que mi gozo esté cumplido. Es necesario que Él crezca. Es necesario que Cristo crezca cada vez más en la iglesia. Pero Amén. que yo no me note, que yo no me vea. Yo no soy el importante, yo no soy el novio. El novio es el que debe de estar Así ahí. es, Padre. Yo soy el amigo y doy gracias porque estoy al lado del novio, hermano. Qué bendición más grande como amigo estar al lado del novio. Amén. Bendito es su santo nombre. Y yo me gozo por eso. Dios. Y yo me gozo por eso. Así es. El que de arriba viene, que es el novio, es sobre todos. Amén. Así es. Otra vez, el que de arriba viene es sobre todos. Amén. El que es de la tierra, el que es de este mundo, es terrenal. Así es. Y cosas terrenales habla. ¿Han escuchado aquellos que hablan cosas terrenales? De los cuales el Señor me libertó. Amén. Así es. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién viene del cielo? Cristo Jesús. ¿Quién vino del cielo? Cristo Jesús. ¿Quién ascendió al cielo? Cristo Jesús. ¿Quién va a volver a regresar? Cristo Jesús. ¿Quién va a tomar a la amada? Cristo Jesús. Aleluya. Él es el esposo. Y mi gozo es que se ha cumplido eso. Cuando Él venga por su iglesia. Porque yo soy parte de la iglesia. Así es. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? Vamos a leer Juan. Volvemos a Juan 17, donde estamos en la lectura. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Juan 17. Juan 17. ¿Quién se acuerda en qué versículo nos quedamos? 14. Juan 17, 14.
Yo les he dado tu palabra y el mundo las, ¿qué? La aborreció. ¿Qué hizo el mundo? Obedecer la palabra. Ah, Obedecer al Señor. los seres humanos, no la tierra. Los seres humanos. Porque no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Los aborreció a ellos. ¿A quién? ¿A quién aborrecieron? A los que le dieron la palabra, a los discípulos. Porque no son del mundo. Son aborrecidos los discípulos. La iglesia de Dios son aborrecidos porque no son del mundo. ¿Tú eres aborrecido? No, ¿verdad? ¿O sí? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo. Fíjate qué importante. No te estoy rogando, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Que los guardes del mal. No ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Es el rogando nuevamente a Jesucristo. Y Él ruega, hermanos, por nosotros. Ten esa plena seguridad que Él siempre está rogando por nosotros. Y si yo voy a rogar para que no te quite, Javier, pero que te guarde de ¿qué? Para que te guarde de el mal. Juan 15, del 18 al 19. Juan 15 del 18 al 19, dice la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Gloria a Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cuántos sabemos eso? Que aborrecieron a Jesús. Cuando Jesús hablaba, siempre era aborrecido. Nunca era recibido de aquellos que decían que conocían la palabra del Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si Jesús fuera del mundo, todo lo que hablara, imagínate, todo lo que hablara Jesús, el mundo se haya rendido fácilmente a los pies de Cristo Jesús. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Antes Él nos eligió del mundo, hermano. Esto no fue de nosotros. Él nos eligió a ti y a mí. Amén. Del mundo. Por eso es de que el mundo nos aborrece. Y si no nos aborrece es que algo está sucediendo, hermanos. No estamos predicando verdaderamente la palabra del Señor. No estamos llegando y hablando a las personas el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es más fácil que a mí me escuchan al llegar y decirles, es que Dios te ama. Es que Dios tiene pensamientos para ti. Es que Dios tiene privilegios para ti. Es que Dios tiene algo especial para ti. Es que Dios te ama de cierta manera, que dio a su Hijo. Pero explícaselo. Explícaselo. Primero debemos llegar y decirle, tú tienes la necesidad de un Salvador porque eres un pecador. Directamente. Y eso es predicar el Evangelio. Cristo Jesús iba y les decía, gente pecadora, necesitan un Salvador, necesitan arrepentirse. Pero nos es menos difícil o más fácil llegar y hablar que Dios tiene un plan para su vida. Imagínate, no se arrepiente, no le hacemos saber que es un pecador y que su vida está en peligro de muerte y de muerte eterna. Si no les hacemos saber que tiene su nombre escrito en tinieblas, si no les hacemos saber que viven ellos en prisiones de oscuridad, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a saber que su vida está llena de pecados si no se los predicamos? Pero si quieren saber, Dios tiene propósitos de bien para mi vida, a ver, dímelos, dinero, propiedades, bienestar, no enfermedades, ¿qué más? ¿Qué más tiene Dios para mí? ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo quiere escuchar. Por eso es que no le escuchaban a Cristo Jesús. Así es. Pero si llego y digo, inmediatamente, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Eres un adúltero, eres un mentiroso, robas, insultas.
¿Tú piensas que no me van a odiar? Claro que me van a odiar, pero yo no quiero que me odien. Primero quiero darles el azúcar para endulzarles. Vengo y les hablo a los oídos, les susurro a sus oídos cosas deleitosas. ¿Y de qué sirve, hermano, que ellos digan, yo quiero estar en los planes de Dios, yo quiero eso que me estás ofreciendo, yo no quiero tener enfermedades, yo quiero ser prosperado en todo, quiero tener riquezas en todo, y si Dios tiene algo para mí, yo lo quiero inmediatamente, en este momento? ¿Qué pasa si ellos lo están deseando? Porque ellos lo van a desear. Pero si no les predicamos del pecado, del arrepentimiento, de la salvación, hermanos, ellos se van a morir pensando que todo aquello que tú le dijiste va a ser hecho, pero nunca hubo un arrepentimiento. Nunca hubo la necesidad de decirles o que ellos supieran que tienen que arrepentirse de sus pecados y no volver atrás. E inmediatamente ir y ser bautizados. Y posteriormente seguirles trayendo la palabra del Señor, discipulados, la doctrina, el evangelio. Pero no, queremos cosas más sencillas para la gente del mundo. Por eso el mundo, hermanos, nos sigue amando a nosotros porque no predicamos la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos salido? Es que, hermano, cada vez que sales, tú tienes la labor de evangelista. No necesitas que te digan que eres evangelista. Tú eres un evangelista en Cristo Jesús. Amén. Tienes que predicar a todo el que te encuentres. No hagas excepción de personas. Dice el pastor, ¿cómo es posible que todo evangelista quiera correr a Estados Unidos? ¿Por qué no se va a Centroamérica? ¿Por qué no se va a Sudamérica? ¿Por qué? Porque todos queremos el bienestar, todos queremos la comodidad. Tú eres un evangelista. Y si no cumples el papel de evangelista, hermano, no estás predicando a Cristo Jesús. No pido que los quites, sino que los guardes del mundo. Gálatas 1 al 4. Gálatas 1, 4. Vamos a leer Gálatas 1, 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Gálatas, dijimos. Sí. 1, 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria de los siglos por los siglos. Amén. Amén. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente, ¿qué? Siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien se dio por nuestros pecados, para librarnos de este siglo que es malo, hermanos. Este mundo es malo. Y Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Así es. Colosenses 3. Estamos llegando al final, a la palabra del Señor. Colosenses 3. Dice la palabra del Señor del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El 3 dice, porque habéis muerto. ¿Te acuerdas que así empezamos? Si verdaderamente hemos muerto, no que te hagas el muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo. Está Cristo y mi vida está escondida en Él, para con Dios. Pero tengo que buscar las cosas de arriba. No busco las terrenales, porque la mira de las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Pero como no conozco tantas las cosas de arriba del cielo, pero sí conozco las del mundo, la de la tierra. Yo pongo mi mirada en las del mundo, los de la tierra, las que yo conozco, en las que me deleito, en las que me he deleitado, las que sé sus caminos. Pero aquí el Señor dice, 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oye, estamos esperando la gloria del Señor, no las cosas de esta tierra, de este planeta que van a pasar. Y todo eso, hermanos, si verdaderamente nosotros tuviéramos la capacidad de poder tomar las cosas de este mundo y hacerlas buenas, hermano, no hubiera ningún problema. Pero nos hacemos enemistad con las cosas del mundo, que es enemistad con las cosas de Dios. Que es enemistad con las cosas de Dios. Para terminar, hermanos, vamos a leer 1 de Juan 3, del 1 al 3. Con esto terminamos. Gloria al Señor por la palabra. 1 de Juan. 1 de Juan 3, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Tú has mirado cuál amor te ha dado el Padre? ¿Verdaderamente has sentido ese amor? ¿O únicamente por episodios hemos sentido el amor del Padre? Verdaderamente el amor del Padre está todo el tiempo en nosotros, porque el Señor está rogando por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque Él nos ha hecho llamar hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo no quiere conocernos, porque no le conoció a Él. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Así es. Le veremos tal como Él es. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, no hijos del mundo. Eso éramos antes, en eso vivíamos antes. Pero si hemos muerto en Cristo Jesús, ahora ya no vivimos en las cosas débiles, inútiles, ni nos estamos enredando en la contaminación del mundo. Ya no nos vamos a hacer esclavos nuevamente, porque el Señor ya nos ha libertado. Por eso Jesús dice: Padre, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, que los apartes de este siglo, que es malo, que es maligno. Apártalos, Padre. Y verdaderamente al apartarnos es que nos está santificando cada día más. Esta es la palabra: apartados, es santificados. No creas que te va a llevar a un planeta, a otro planeta existente. Hay muchos, pero no es así. Eso no nos dice la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. No vuelvas al mundo. No sigas amando las cosas del mundo. Si es que en verdad has muerto en Cristo Jesús, ya no te sigas engañando. Si no has muerto en Cristo Jesús, asegúrate, hermano, asegúrate y deja las cosas del mundo. ¿Cómo yo estoy seguro que soy hijo de Dios? Porque ya no amo las cosas del mundo, ya no amo hacer las cosas del mundo, ya no me infecto con las cosas del mundo. Ni vivo en las cosas del mundo, en las obras de la carne, en el pecado, en el cual Cristo me ha libertado para siempre. Pero debo de creerlo, debo de tener esperanza, debo de estar firme, porque Cristo sigue orando por mí cada día, cada momento. Si Él lo está haciendo, yo también tengo que, de alguna manera o de muchas maneras, como quieras llamarle, tengo que poner de lo que yo soy,
que el Espíritu Santo vive en mí, que me convenza de ser llamado un hijo de Dios. Y no estarme escondiendo. ¿Por qué? Porque cuando no hago las cosas de Dios, me escondo para hacer las cosas del mundo. Donde nadie me vea, donde no sepa la iglesia, en donde mis amados hermanos no se den cuenta. Ahí estoy practicando y sigo haciendo las cosas del mundo. Sigo enredándome. ¿Y qué es enredarte? Unirte. Unirte. Participar. Amados, ahora son hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no sabemos ni se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que en cuanto Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo Jesús, al novio, porque le veremos como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Le vamos a ver como Él es. Él ya nos ve como somos nosotros. ¿Qué pensará de nosotros? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿tú tienes esta esperanza, amado hermano, que ya no eres del mundo? ¿La tienes? Asegúrate, como yo quiero asegurarme que tengo yo esta esperanza. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tengo que estarme purificando en Cristo Jesús, en sí mismo. Hay una palabra del Señor que dice, el que quiera seguir siendo limpio, que se limpie cada día más. Y el que quiera seguir siendo sucio, que se ensucie cada día más. El Señor no nos prohíbe, hermano, que lo hagamos o que no lo hagamos. Yo ruego por ellos, por la iglesia, pero no ruego por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora hemos entendido a qué mundo se refieren cuando estamos hablando de esto. A las vanidades de este mundo. Hermano, espero que esta palabra nos haya traído el entendimiento que necesitamos, nos haya traído verdaderamente a afianzarnos más en la palabra del Señor. Amén. Y que verdaderamente, hermanos, dejemos estas cosas débiles, inútiles del mundo, que no deseamos las cosas del mundo. El desearlo es con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero solamente hay algo que me pide que yo, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, ame al Señor. No que desee las cosas del mundo. Mas, sin embargo, cuando deseo las cosas del mundo, las llevo a cabo, las hago. Las planeo con anticipación. Planeo lo que voy a hacer. Y posteriormente las hago, las realizo. Y me gozo en ellas. Si así fuéramos con el Señor, que vamos a planear lo que vamos a hacer en el Señor, y que sea todos los días, y que las haga, y que me deleite en Él, y que mi gozo sea cumplido en Él, hermano, verdaderamente, la iglesia tuviera el poder que Dios le ha dado para vencer a este mundo maligno. Deseo con todo mi corazón que esta palabra forme parte de ti espiritualmente, y ruego al Señor que te dé la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga y Dios te siga guardando. Dejamos el tiempo a nuestro pastor Jorge Gutiérrez. Bendiciones, amados. Gracias, hermanos, gloria a Dios. Solamente quiero amado hermano, en Cristo Jesús, el Señor nos ha estado amonestando, ha estado en su amor y misericordia y en su luz, mostrando tal vez caminos equivocados, aprendizaje diferente a su voluntad. Así como lo dijo el domingo, sobreedificamos y nos hemos desviado de la verdad. Con artimañas y, como dice la palabra de Dios, con palabras infladas, que solamente son ciegos guiando a ciegos, hermano, y el final va a ser una gran pérdida. Recuerde que al final de nuestros días el Señor va a pagar conforme a cada uno de nuestras obras, hermano. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de vanagloria, donde se levantarán hombres, hermano,
seductores y hombres que negarán la fe del Señor. Pero yo quiero que seas sabio, hermano, que seamos sabios, seamos prudentes y pongamos nuestra mirada en el Señor y podamos decir no, ya no seguir en esa vida, en ese camino, en esa vida, en ese cristianismo light, diversificado, torcido. Porque hoy estamos viendo que el Señor sigue rogando por usted y por mí, pues no por las actitudes, las condiciones que en nuestra necedad y en nuestro deleite seguimos, hermano. Pero Él nos convence de pecado y su misericordia nos vuelve a santificar. Solamente quiero compartirte, muchos versículos me venían en mi corazón, pero este es el que quiero decidir en el último momento en el Espíritu decírtelo. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 7, el Señor Jesús anunciando de su partida y dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto ya resultó, esto ya fue hecho, hermano. ¿Qué es el Consolador? El Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la función del Espíritu Santo, que está en ti, está en mí y está en todo aquel que el Señor nos ha dado la gracia de ser llamados hijos de Dios. Dice, y cuando Él venga, o sea que ya está en mí, ya está en ti, hermano, convencerá al mundo de pecado, que es el mundo a usted y a mí, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Traernos la luz, enseñarnos el pecado, el juicio y la justicia. No andar decretando, no haciéndonos hermanos superhéroes, hermano, deteniendo plagas y haciendo tanto circo y faramaña y fábulas. Te lo digo en el amor del Señor para que te retrates del error y no caigas en la seducción, hermano, de creerte que porque tienes un evangelio diferente, a mí no me pasa nada porque soy hijo de Dios y andes en el mundo tentando al Señor. Entonces yo te ruego al Señor, hermano, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Enseñarnos el pecado, enseñarnos el juicio y la justicia de Dios. No andar haciendo chantajes ni haciendo mercadería de la palabra de Dios. Hermano, porque el ruego de Dios es que tengamos una iglesia, que sea una iglesia santa. Amén. Y preparada para la venida del esposo. Amén. Cuando Él venga no la encuentre arrugada y no la encuentre mancha, hermano. Por eso tenemos que velar con temor y temblor delante de Dios y ser llenos del Espíritu para no caer en las mentiras ni en las astucias del adversario. Dice la palabra, porque no ignoramos las maquinaciones, las astucias del adversario. Tanto es que llevó a nuestro Señor amado Jesucristo y lo quiso, ¿qué? Tentar con verdades torcidas o verdades incompletas. Pero como nuestro Señor era lleno del Espíritu, supo contestarle con autoridad, con juicio y con justicia al tentador y se apartó de él. No caigamos en el error. Tenemos ese mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo, Amén. está en usted y en Así mí, es, hermano. gloria Así a que Dios. oremos al Padre. Y si hemos estado en el error, si el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida, hermano, volvamos a santificarnos, volvamos a limpiarnos. Ya somos limpiados por su palabra, pero así como el Espíritu de Dios nos dijo la enseñanza, el que te vuelvas a ensuciar tus manos no significa que te vuelvas a bañar completamente. Lávate tus manos, lávate tus miembros que has puesto en iniquidad o siguen en iniquidad. Así que, Padre bendito eres. Gracias por todas las promesas que fueron y son en Cristo Jesús, Amén. Padre.
Gracias porque nos dejaste la enseñanza, Padre, de caminar en Cristo Jesús, y tu Espíritu Santo siempre nos lleva a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, es el camino hacia ti, Padre. Y así como dice tu palabra, un día, Señor Padre, seremos transformados y te veremos tal como eres, Amén. Padre. Mientras llega ese día, Señor, somos peregrinos, Padre. No somos de este mundo, estamos siendo peregrinos aquí en este caminar, en este actuar, Padre. Señor, fortalécenos nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, nuestra convicción, Señor Padre, de que somos hijos de Dios, Padre. Amén. Gloria a Somos Dios. la luz y la sal de este mundo, Padre. Gloria a Dios. Y nos has puesto no para estar escondidos abajo de la mesa, sino sobre la mesa, alumbrando, Amén. Señor Padre, todo lugar, toda familia, toda colonia, Padre, nuestros familiares, Padre. Señor, rogamos por ellos, Padre, porque un día rogaron por nosotros, Amén. Padre. Gracias, Y hoy Señor. damos testimonios de ello, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nuestra vida es expuesta a tu luz, a tu palabra, Padre. Te Amén. bendecimos, mi Señor, porque tu amor sigue obrando en mi vida y en la vida de tus santos, Padre, para que nos corrijamos del error, de la astucia, del engaño, de la mentira. Señor Padre, que todo está morando en nuestro corazón perverso, Padre, nuestros pensamientos, Padre, que no se quieren afirmar a tu luz, Padre. Amén. Pero gracias te damos, Padre, por todo y por todos, la iglesia Jezreel, Padre, y todo Amén. aquel hermano que va a ver este mensaje y va a ser edificado por Gloria a tu Dios. palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Padre, damos gracias por ello, Señor, porque es un honor, Padre, que tú nos permites Así es, anunciar Padre. tu Gracias, palabra Padre. Gracias, y ver, Dios. Señor, nuevamente, Señor, Así es, almas Padre. arrepentidas y corregidas, Señor, en tu verdad, en el poder de tu misericordia, Amén. Señor. Gracias en Cristo Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos y te agradecemos por todo, Señor. Amén, amén, Amén. y amén, Gloria hermano. a Dios. Bueno, hermano, pues Dios con nosotros, recuérdalo. Amén. Esperamos que te encuentres con bien y si el Señor sí lo permite, pues el domingo, no sé, todavía estamos esperando, lo anunciaremos si es así, la voluntad de Dios, abrir el domingo ya en la iglesia o si no, pues nuevamente nos veremos por este instrumento. Pues Dios con nosotros, que descanses, buenas noches, hasta luego.